Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás viendo una sesión que, bueno, hace apenas una hora hablábamos de una media sesión estadounidense en tono mixto, pero bueno, parece que el Dow Jones está afianzando en esas subidas? Lo que más probablemente nos llama la atención es que ya son 2 sesiones las que se anota la tecnología con ascensos después de una semana, la semana pasada, cargada de turbulencias en ese sector. Sí, desde luego. Parece que el que esté subiendo el S&P 500 ahora un 0,65% nos parece poca cosa, teniendo en cuenta que el viernes estuvo subiendo en intradía un 3%. Pero bueno, yo creo que estamos ahora mismo simplemente en la resaca pues de una volatilidad extremadamente alta como la que vivimos la semana pasada, sin una dirección clara, subidas, bajadas, bandazos, ya digo, sin dirección, y donde parece que hay una rotación cada vez más profunda, pero que más allá de ir solo a sectores quizá menos vinculados con la tecnología, también, al menos nosotros estamos observando una rotación hacia otras geografías, sobre todo países emergentes fuera de Estados Unidos. Es decir, que no es solo una rotación sectorial, sino que también sería una rotación geográfica. Eso es. Países emergentes, más allá, pues efectivamente, de lo que pueda ocurrir en la órbita estadounidense, que eso que comentamos más a esta hora, porque es Sin el duda. mercado que tenemos abierto, el principal, ¿no? Estados Unidos. Pero bueno, interesante también ver esa rotación hacia bolsas de países emergentes. Juan Ignacio, mientras tanto, una compañía que no nos tenía muy acostumbrados a las alegrías últimamente es Oracle. De hecho, bueno, es que en lo que llevamos de año lleva una pérdida de casi el 20%, pero hoy está recuperando mucho terreno, un 10% de subida para sus títulos. ¿Qué es lo que está pasando con la compañía? Bueno, yo creo que la percepción del riesgo que había en torno a Oracle pues parece que se está en cierta medida desvaneciendo. Yo creo que muy vinculado pues a ese plan de financiación que se ha puesto encima de la mesa. Además, yo creo que con una bastante buena relación entre deuda y equity. Estamos hablando de que prácticamente el 50% sería equity. Yo creo que eso se lee de forma muy positiva por parte del mercado y, en definitiva, pues el tener un plan que le da estabilidad a una compañía pues que ha sufrido mucho, caídas del 50%, probablemente incluso caídas que podríamos catalogar como excesivas para una compañía como la que estamos hablando, donde es uno de los grandes nombres propios dentro del sector de la inteligencia artificial. Es verdad que castigado por la dependencia de OpenAI, pero esa dependencia parece que está creando menos problemas a los inversores desde el momento en el que el propio OpenAI pues también tiene mucha más caja y tiene la capacidad de levantar unos 100.000 millones dentro del primer trimestre. Esa estabilidad se traduce en unas buenas lecturas por parte de los analistas y fíjate que valoran el valor razonable, atribuyen un valor razonable a las acciones de Oracle un 75% por encima del actual, $275, y por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, una ganga. Claro, 275 la tenemos en 158 en ese entorno, pues efectivamente, como bien indicas, Juan Ignacio, pues sería una ganga si lo vemos con ese prisma. Pero bueno, claro, es que todo depende de con qué ojos miremos, en este caso, o analicemos el entorno. Mientras tanto, también, una compañía de la que hemos hablado recientemente tras resultados empresariales, bueno, es que llevamos 2 semanas de resultados, sobre todo en el ámbito tecnológico, es Alphabet. Sabemos que va a emitir bonos por 15.000 millones, incluye deuda a 100 años. No es la primera vez que Alphabet anuncia la emisión de deuda. En este caso, ¿hay alguna lectura especial que debamos hacer en torno a esta planificación de la compañía? Bueno, yo creo que yo diría varias cosas. En primer lugar, que estamos ante una oferta que se ha cubierto en 6 veces. Y por lo tanto 100.000 millones de demanda es una auténtica barbaridad. Fíjate que además han pasado de los 15.000 a los 20.000 millones que han anunciado esta misma tarde, con lo cual amplían esa emisión de bonos en 5.000 millones más. Viene además a financiar una actividad muy vinculada a la inteligencia artificial, que por otro lado, aunque es verdad que ha levantado ciertas ampollas ese CAPEX de 185.000 millones y que le Sí. pasaba cierta factura la semana pasada, pues ahora se está leyendo de forma distinta. ¿Por qué se lee de forma distinta? Bueno, pues porque en definitiva lo que está sucediendo es que se está financiando un negocio que está creciendo de forma muy importante. No podemos obviar que Alphabet es el gran beneficiado y el gran actor
en el sector con un Gemini especialmente fuerte, pero que además tiene por detrás unas ventas de publicidad del negocio más maduro que tiene, que es el del buscador, de un 17%, y lo que es más importante, un negocio de la nube que ha crecido un 48%. Esto se está leyendo por parte de los analistas como una anticipación, un retorno anticipado, una recuperación de la inversión, que recordarás que es uno de los factores que más podían poner nerviosos a los inversores. Y en ese sentido, pues le está sentando bien y yo creo que es una buena noticia. Una recuperación, por tanto, de ese enorme gasto de capital, ¿no? De ese CAPEX anunciado la semana pasada que causaba esos estragos, como vimos en la cotización el día que se cotizaban esos resultados. Como siempre, pues muchas tecnológicas presentan al cierre y, claro, al día siguiente es cuando se cotizan y cuando notamos ese nerviosismo que además ha tenido unas horas, ¿no? Para ir condensándose poco a poco. Bien, pues una lectura muy interesante, como decías, además vinculado a la inteligencia artificial. Seguimos viendo un enorme gasto por parte de las compañías en inteligencia artificial. No sé, Juan Ignacio, ahora haciendo también un poco un baremo de los resultados que hemos conocido hasta ahora, principalmente de las tecnológicas, con esa mirada puesta en la inteligencia artificial, para Nvidia todavía nos queda un poquito para conocer los resultados. ¿Cuál es tu sensación respecto a las 7 magníficas que ya han publicado sus resultados? ¿Las ves bien posicionadas en sus respectivos segmentos? Yo creo que sí, realmente no ha cambiado nada de fondo respecto de campañas anteriores de resultados, y en ese sentido lo que está cambiando es el sentimiento, la forma en la que se está descontando el efecto que puede tener las previsiones a futuro respecto de lo que estábamos viendo hasta ahora. De momento, ya digo, no ha cambiado nada de fondo, pero eso sí, la percepción pues muchas veces es bastante volátil, y esa percepción pues bueno, es difícil de domesticar o de domar. Desde luego, bueno, y lo que hemos visto también con movimientos algo erráticos, bueno, por un lado la plata hoy estaba subiendo con bastante fuerza, el oro también presentaba subidas. La última vez que lo he visto, lo he ojeado, estaba en torno a un 2% de subida el oro y un 7% la plata. Bueno, el oro sí está subiendo un 2,4, $5.100, parece que se está manteniendo ahí por encima de los 5.000, y la plata ahora mismo pues la tengo con subidas del 8%, en torno a los 83,21. ¿Qué lectura hacemos de uno y otro? Porque además también hemos visto cierta volatilidad. La semana pasada un analista nos decía, bueno, es que no deberían comportarse como chicharros, y sin embargo hemos visto algunos movimientos que nos podrían llevar a compararlo como tal. Hombre, no creo que sea tanto, pero desde luego sí que es verdad que hemos visto una negociación más en la plata quizás que en el oro, algo que sí que reflejaba algo más de vaivenes, ¿no? ¿Qué lectura haces? De nuevo, yo creo que el fondo no ha cambiado nada, la geopolítica, los riesgos relacionados con toda la geopolítica y desde luego la propia política monetaria, sigue habiendo mucha incertidumbre, y esa incertidumbre beneficia a metales preciosos como el oro y la plata, y en ese sentido no hay nada distinto de lo que teníamos anteriormente. Sí ha cambiado algo, y es que es verdad que, bueno, más que comportarse como chicharros, es verdad que hemos visto además una de las últimas veces que estuve por aquí, la plata estaba subiendo hasta un 14% en un día. Un 14% es una barbaridad, y es verdad que es uno de los trades, junto con el del oro, más concurridos. Eso incorpora un elemento de riesgo siempre importante, donde el efecto manada puede dar lugar a pues comportamientos más especulativos que de otro tipo. Cuanto mayor es ese comportamiento y efecto manada, pues mayor es el riesgo de que se puedan producir estas correcciones. Pero en definitiva, los bancos centrales siguen comprando. El Banco de China, 15 meses seguidos acumulando oro. Hoy conocíamos pues esa intención de la primera ministra japonesa de continuar con la expansión fiscal, y eso de nuevo pues también es una noticia muy positiva para ese fondo de los metales preciosos, con lo cual los fundamentales, la geopolítica, la política monetaria, todo va en la misma dirección, que es favorable para estos metales, y por lo tanto pues estamos ante oportunidades como hemos visto. Te doy un dato más. La caída del lunes pasado dejaba al oro cotizando en percentiles del 1% a un año vista, y eso pues es una oportunidad interesante que bueno, de momento se está materializando.
Bueno, pues nos quedamos con esa lectura, con ese análisis, oportunidad interesante que, como bien dices, se está materializando en el caso del oro, metal que actúa como activo refugio por excelencia y con un gran comportamiento. Y los bancos, mientras tanto, pues ahí siguen llenando las arcas con este metal. Juan Ignacio Marrón, analista independiente, fundador de Inversores Institucionales, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto.